cuando sientes realmente el amor de Cristo, no vuelves a ser la misma persona. Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de 13 Millas, el programa donde Diana y yo analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión estaremos analizando el discurso del elder Jeffrey R. Holland llamado La Mayor Posesión. Es el último discurso que estaremos analizando de la Conferencia de octubre del 2021 y esperamos lo disfruten mucho. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Braulio, por esa bienvenida. Vamos a comenzar con el discurso del elder Holland. Él comienza su discurso haciendo referencia a la anécdota del joven rico. Él lo contará así como una anécdota en las cenas familiares. Fíjense que el otro día fue a hablar con Jesús y, pues no sé, como que se me hizo un poquito exigente la anécdota. La historia. Ajá. No vuelvo a decir nada. No, está bien. La historia del joven rico, que es muy famosa de las escrituras del Nuevo Testamento, en donde se le pide precisamente que, bueno, él más bien fue el interesado, ¿no? En ir a buscar a Jesucristo y ser parte de sus discípulos y decirle, pues, que le hacía falta para heredar el reino de Dios, ¿no? Y Jesucristo, ¿no? Pues, cumple los mandamientos, Ajá. Y él, pues, esto ya siempre lo he hecho desde la infancia, desde que soy niño. Por favor. Algo más, dime algo más difícil. Así lo cuenta él, no es cierto. Y el joven rico, ¿no? Y entonces le dije, eso lo vivo desde siempre. Ándale, dime otra cosa más difícil. Uh-huh. Y Jesucristo le dijo, pues vende todas sus posesiones a los pobres. Y él como, no, ahí ya no le entro. No, más bien véndela y dale el dinero a los pobres. Ajá, no fue véndeselo a los pobres. Está bonito este sotercito, no se lo lleva 5 pesitos, señor, por favor. Bueno, las personas que le están viendo entendieron mi punto, de que va, vende sus posesiones y le da lo que da gana de esas posesiones, que no le vende a los pobres. Pero es que pusiste de pechito pobres. El chiste, no podía desperdiciar la oportunidad de ver al joven rico vendiendo en el tianguis sus cosas. El rico pillando al pobre, no puede ser. Véndele tus cosas a los pobres y él, bueno, pues el dinero lo voy a tener. Ay, no, ya, otra vez, de regreso a la normalidad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en el segundo párrafo porque dice que esta historia precisamente puede ser relacionado con cómo las personas, bueno, pues con cómo las riquezas pueden precisamente beneficiar a los pobres. Uh-huh. Pero la esencia principal de esta historia es acerca de la devoción total y sin reservas pues a Jesucristo, que es lo que se le pidió al joven a través de sus riquezas en ese momento, pero en realidad solamente es una de las cosas que se nos piden, ¿no? Para esta devoción. Aquí dice, para los que pensamos que los que no tenemos riquezas estamos a salvo de esta solicitud. Yo soy el pobre al que le van a venir a vender las cosas. Ajá. Dice, con o sin reservas, cada uno de nosotros ha de venir a Cristo con el mismo propósito inamovible con su evangelio que se esperaba de aquel joven. Entonces, como acabo de comentar, el hecho de entregar esas posiciones en ese momento simbolizaba esta parte de darlo todo, pero durante el discurso nos vamos a dar cuenta pues que solamente es un aspecto, ¿no? De toda nuestra vida en la que podemos pues formar parte de ser discípulos de Jesucristo. Uh-huh. A mi presidente de misión le gustaba bastante esta historia porque él hablaba de que siempre teníamos y siempre tenemos cosas que son muy nuestras, ¿no? Sí. Cosas que tal vez podríamos creer que son características incluso, ¿no? de nosotros, que son parte de cómo soy, ¿no? Es que yo nací rico, yo siempre he sido rico, yo soy rico, ¿no? Entonces creo que me parece muy interesante que también podría ser, y creo que no me acuerdo qué tanto mi presidente lo decía o yo ya después lo pensé, pero me gusta que al final puede representar justamente esas cosas que creemos que podrían ser muy nuestras, que podríamos pensar que, no sé, es que simplemente así soy o así nací o etcétera, ¿no? Y que creo que es muy fascinante ver cómo la petición del Salvador es justamente deja eso que piensas que es tuyo, ¿no? Y siento que es parte de este proceso de cambiar nuestra naturaleza, de cambiar lo que creímos que éramos, que somos y que siempre seremos, ¿no? Y pensar, no tiene que ser así,
no vas a quedarte definido por eso. Y creo que muchas veces tal vez no estaríamos dispuestos a ajustar algunas cosas justamente por ese motivo. Y siento que la historia del hombre rico representa pues a todos en algún momento de nuestra vida, en el momento en el que tenemos que dejar algunas cosas que a veces dan nostalgia, como decías el episodio pasado, que a veces da nostalgia, pero que finalmente no deberíamos aferrarnos a ellas. Y también me parece interesante que el discurso se llama La mayor posesión y está hablando de que este joven rico llega y quiere tener justamente la vida eterna, la mayor posesión, pero interesantemente hay otras posesiones que le impiden tener la mayor posesión. Y me parece bastante interesante como ese juego de palabras, pensar cómo las posesiones que tenemos, no necesariamente materiales, también pueden ser hábitos, también pueden ser conductas, simplemente cosas que pensamos que son nuestras, como esas posesiones podrían restringirnos de tener la mayor posesión. Claro. Y hablando acerca de esa palabra de posesión, pues viene a ser como comentaste, algo que te pertenece, ¿no? Algo que es tuyo. Pero aquí también en el párrafo 3 habla acerca de... o sea, como de lo que realmente se nos requiere, ¿no? De que no es como de, pues yo o sea, Dios no necesitaba, en este caso Jesucristo en esta historia, él no necesitaba como de, bueno, ahora como que los pobres ya tienen tu dinero, ahora yo estoy mejor, ¿no? En realidad, lo que él necesitaba era esa disposición del joven rico. Entonces, aquí lo dice precisamente con algunos ejemplos. Dice, no quiero tu tiempo, ni tu dinero, ni tu trabajo, tanto como te quiero sencillamente a ti. Habla acerca de un árbol, dice, no quiero, en cuanto a ese árbol que estás podando, no quiero podar una rama por aquí, otra por allá, quiero echar el árbol abajo. En cuanto a ese diente, no quiero perforarlo, ni tocarle una corona, ni el empaste, quiero extraerlo. Entonces, con este tipo de ejemplos, a lo mejor son un poquito, pues sí, son muy gráficos, no sé, de que el árbol, el diente, pero... al final de cuentas, como a lo mejor es un poquito drástico el hecho de tirar el árbol, ¿no? O sacar el diente. Es como, hasta incluso parece muy doloroso pensarlo. ¿Sabes qué? Imaginé a alguien en la reunión sacramental usando el diente como ejemplo. Es que para que tengan contexto, le contaba a Diana que una vez una hermana usó un guante de lavar platos para explicar algo de la separación del cuerpo y el espíritu, pero pues lo hizo en la reunión sacramental, entonces para mí me sacó un poquito de onda, no me lo esperaba, ¿no? Sí, claro. Pues ahorita le estoy diciendo que tal vez llegamos con nuestro árbol a la reunión sacramental. No hay que podar el árbol. Hay que talarlo. Exactamente. Sí. Aquí tenemos el diente. Precisamente, entonces, al final del párrafo dice, de hecho, quiero que me entregues todo tu yo natural y te daré a cambio un nuevo yo. De hecho, te daré de mí mi voluntad que llegará a ser la tuya. Este párrafo me recordó mucho, no sé si, bueno, es una historia muy, a ver si no te pasa lo mismo que con lo de la lluvia. Yo creí que todo el mundo lo había visto y resulta que no lo habías visto tú. No, pero no sé si has visto el video del grosellero. Sí. Ese sí lo tenías que ver, está perfecto. Me recordó muchísimo esta parte del párrafo porque, bueno, aquí tengo un poquito la cita que me hizo recordar esta parte del discurso. Porque precisamente, pues la historia es del Elder Brown, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que contó esta historia, pero él habla acerca de que había un grosellero que precisamente lo corta porque estaba viendo que no estaba dando grosellas, no estaba cumpliendo con su función. Y dice que él cuando lo cortó vio como que estaba llorando en su mente. Porque, bueno. Sí. Y entonces dice que él pensó en preguntarle al árbol, ¿por qué estás llorando? Y que el árbol le contestaba, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente, estaba casi tan alto como el árbol de sombra, y el frutal que se encuentra del otro lado se me quedará viendo feo, algo así decía. Y dice, ¿cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero. Y él le contesta, exactamente, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni un árbol de sombra, quiero que seas un grosellero y que algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta, me dirás, gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Pero al final del discurso, bueno, de cuando está el video, me llama mucho la atención que incluso esta frase le agregan también, bueno, a lo mejor más abajo del discurso lo vuelve a comentar, pero dice, ya cuando él pertenece a la historia, ya cuando él se siente como precisamente el grosellero, decía, por quererme lo suficiente como para herirme. Entonces, pues sí, o sea,
yo he tenido la experiencia de la extracción de un diente y no es algo que me gustaría experimentar. Otra vez. Uh-huh. Es algo doloroso, pero incluso es necesario, o sea, nos lo dicen para antes de irnos a la misión. Nos dicen, no, pues tengan todo esto en orden porque pues después de ese proceso tienen que estar cierto tiempo descansando, incluso no pueden comer ciertas cosas, pero es por lo mismo, ¿no? Porque el hecho de que si se quedan las cosas tal y como son sin cambios, pues precisamente te puede afectar en otras cosas. Entonces, creo que es lo que me llama la atención de este párrafo, que incluso a veces esos cambios, como también comentabas, a veces son, pues sí, dolorosos, pero es parte de crecer y de experimentar esas cosas necesarias para ser lo que Dios requiere de nosotros. Uh-huh. Me pareció bastante interesante lo que mencionabas sobre el grosellero diciendo que no ves todo lo que he crecido. Y es muy interesante porque entonces decimos, tal vez hay un momento en nuestras vidas en las que estamos creciendo, pero no necesariamente dando fruto. Y me recordó mucho a lo que el presidente Packer decía, de que hay veces que se empezaron a percatar unos científicos, me parece que es la historia que cuenta, de que ciertos animales empezaron a morir y empezaron a estudiar un poquito sobre su comportamiento y descubrieron al final de toda la investigación que ellos estaban comiendo cierta planta que no les agregaba los nutrientes necesarios, entonces se alimentaban pero no se nutrían. Sí. Y entonces justamente él habla, creo que el discurso trata sobre la enseñanza, y entonces él explica justamente que puede haber aprendizaje o enseñanza que alimente pero no que nutra. Y entonces me pareció muy interesante ver cómo está este paralelo en estas dos ideas, ¿no? Que uno puede alimentarse espiritualmente pero no necesariamente nutrirse, por así decirlo. Uh-huh. Y que por otro lado uno podría tal vez estar creciendo bastante alto pero tal vez no están dando fruto. Y me llama mucho la atención qué podría significar eso en nuestras propias vidas, ¿sabes? En qué tal vez estamos viendo que sentimos que crecemos, pero sin darnos cuenta no ha habido realmente el fruto, ¿no? Que finalmente, si pensamos también en la historia de la higuera del Señor, ajá, que era esta parte de que ya tenían las hojas y todo esto, pero no daba fruto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay una lección en todo esto, y me llama la atención pensar en cómo se aplicará esto a mi vida, cómo se aplicará a lo que estoy viendo yo, a las cosas en las que siento que estoy creciendo, y qué tanto puedo preguntarme, ¿estoy solo creciendo o también estoy dando fruto? Uh-huh. Sí, es muy interesante. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar en eso que acabas de comentar. Dice también en el párrafo número 4, vengan a su Salvador, vengan completa e incondicionalmente. Tomen su cruz por pesada que sea y síganlo. A mí me gusta, primero la forma en la que hace la invitación. Porque, igual no sé si recuerdas uno de los discursos que precisamente comentamos al principio. Hablaba acerca de venir a Cristo, uh-huh, y de no venir solos. Ah, sí. Pero también... ahorita ya de la forma en la que podemos venir a Cristo habla de completa e incondicionalmente. Uh-huh. Entonces, me pongo, pues sí, como acabas de decir, también me pongo a pensar en cuáles serían esas cosas que yo pongo de condición de, pues sí me gusta seguir a Jesucristo, pero a lo mejor con estas limitantes, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en estas cosas no lo voy a seguir tanto. Uh-huh. Y también... pues hacer esos ajustes necesarios en por qué a lo mejor en ese sentido, en las cosas en las que no estoy tan segura de seguirlo, pues por qué no he incrementado mi fe en ese aspecto, ¿no? ¿Qué cosas debo de hacer para hacerlo de esta forma en la que el Elder Holland nos está invitando a hacerlo? Y el tomar la cruz, que a lo mejor, no a lo mejor, de verdad es algo que podemos tomar figuradamente, uh-huh, pero al final de cuentas sigue siendo parte de las cosas que nos cuestan trabajo soltar. Entonces, al final de cuentas esa es la invitación de seguirlo. Y no sé si tengas algo que comentar algo de eso. No, realmente hasta el final del párrafo 5 es lo único que tengo subrayado. Okay. Que él menciona claramente la posibilidad de cambiar y vivir a un nivel más elevado. Siempre ha sido uno de los dones que Dios concede a quienes lo procuran. Yo creo que todo el discurso hasta este punto se ha basado en esa idea, en, uh-huh, que la
la idea de Dios es justamente eso, ayudarte a vivir una vida más elevada, que el propósito tiene que ver con eso. Creo Sí. que hasta cierto punto, justamente el joven rico, como el grosellero, podría estar pensando, y quiero tratar de corregir o tratar de darle otra manera de expresar lo que traté de decir hace rato, porque creo que tal vez me hubiera gustado más plantear la idea como que a veces podemos sentir que crecemos y no dar fruto. Hace rato dije que crecemos sin dar fruto. Pero siento que muchas veces podemos sentir el crecimiento o que estamos en un muy buen nivel y no estar dando fruto. Siento que era justo lo que el joven rico tal vez estaba experimentando, ¿sabes? Es este punto en el que podemos ir mejorando. Y debemos entender que si bien es cierto, como dice el Elder Bednar, que Dios espera mejoras pequeñas, constantes y progresivas, también eso significa que sí se esperan mejoras, ¿no? O sea, tampoco es el rollo de decir, no, pues como es pequeño, pues no, tal vez no. Ya vivo todo esto, ¿no? Casi Sí. tiro el vaso. Ya vivo todo esto, como el joven rico. Él parece estar en este punto en el que ya no ve la necesidad de esta mejora extra, o más bien piensa que ya no tiene que mejorar. Va al Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, como pues según yo ya hago todo. Según yo ya no hay nada más que hacer. O sea, si de verdad hay una vida eterna que me falta, dime, ¿no? Sí. Entonces, justo siento que es la parte del joven rico, donde ya no ve otras cosas en las que puede crecer. Entonces él dice, pues entonces ya debo de tener listo todo, porque ¿qué más me falta? Fue lo que dijo, ¿no? Entonces creo que es ver esta parte de que la historia del grosellero, la historia del joven rico, la historia de que nos dice que a veces podemos estar bastante crecidos pero sin dar fruto, creo que es la parte de pensar en podemos estar en un punto bastante alto, pero ya no darnos cuenta que podemos seguir creciendo, ¿no? Sí. Y siento que justo ahora, mira, qué interesante, justo ahora viene como esta respuesta que estaba preguntando hace rato, porque si pensamos en qué significa dar fruto, Juan el Bautista hablaba de dar buenos frutos de arrepentimiento, y si pensamos en el arrepentimiento es justamente elevarnos, es abandonar cosas, es implementar cosas, y entonces qué interesante pensar que uno podría estar muy alto pero ya no dar más fruto, en el sentido de que ya no ve más hacia dónde crecer o más en qué cosas cambiar, ¿no? Y entonces tal vez justamente ese era el problema del grosellero, estaba muy alto, pero ya no veía qué otras cosas más podría ofrecer, Claro. o qué otras cosas podría implementar, o qué otras cosas podría hacer de bien, ¿sabes? Y creo que es lo mismo que el joven rico. Estaba en una posición muy buena, vivía todos estos mandamientos, que puede haber muchos de nosotros que podríamos tener complicaciones con ellos, pero parece ser que el problema del joven rico era que ya estaba igual que el grosellero, diciendo, estoy bastante alto, estoy viviendo todo esto, ¿qué más me falta? O sea, yo no veo que haya ningún problema con quedarnos así, ¿no? Sí. O según tú, ¿qué me falta? ¿No? Entonces siento que es interesante pensar en esto, que muchas veces entonces en nuestra vida podemos estar en un punto en el que, claro, nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho, estamos muy orgullosos de a dónde hemos llegado, de todo lo que hemos crecido, pero es importante también recordar esta perspectiva, que hay que seguir aprendiendo, que hay que seguir cambiando cosas, que el dar fruto en el evangelio tiene que ver con arrepentirnos, con seguir estando abiertos y no necesariamente estresados pero sí abiertos a que hay cosas que vamos a tener que seguir cambiando y tener que seguir aprendiendo, modificando, implementando o simplemente quitando, ¿no? Sí. Y siento que por lo menos a mí me queda esta idea, claro, el punto de la enseñanza aquí es que llega un momento en el que ya no ves o ya no estás abierto a este crecimiento porque ya sientes que estás muy alto, porque ya lo viví toda mi vida, Sí. ¿no? Entonces me llama mucho la atención que el Elder Holland está diciendo, Dios siempre está queriendo darte una vida más elevada que la que tienes ahorita. Hasta que lleguemos a ser como Él, ese va a ser siempre el caso. Entonces creo que el problema justamente es llegar a un punto donde sentimos no hay más que hacer. Sí. Ya estoy bastante alto, ¿para qué hacer otra cosa para hacer fruto? ¿Qué es eso? ¿Para qué otra cosa me falta si ya vivo todos estos mandamientos, ¿no? Entonces siento que la lección aquí es Dios siempre tiene una vida más elevada para nosotros. No necesariamente debe ser esta idea una que nos estrese, pero sí una a la que estemos abiertos a recibir para entonces dar fruto. Sí, ahorita que lo mencionas de esa forma, creo que, bueno, me puse a pensar en las cosas que a lo mejor nos cuesta más trabajo soltar, como lo que también estábamos comentando al principio, porque a lo mejor cuando son pecados, que de hecho, pues sí, muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo soltar, pero estamos conscientes de que, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Estamos conscientes de que es algo incorrecto, de que gracias al Evangelio de Jesucristo sabemos que
pues sí, tenemos ese parámetro o esa línea de saber qué es lo que deberíamos de hacer o qué es lo que se espera de nosotros. Ujú. Y que decimos, bueno, está bien, a lo mejor no soy tan obediente en el guardar el día de reposo o en pagar mis diezmos o en asistir a la iglesia, en ayunar. O sea, nos podemos concentrar en algo en particular, pero a lo mejor siento que nos puede costar más trabajo cuando ya no es un pecado, sino algo que podríamos simplemente mejorar, ¿no? Algo que uno dice, yo ya estoy haciendo bien esto, pero tengo que como hacerlo todavía mejor. Entonces, no sé, me pongo a pensar en, qué sé yo. ¿Tienes algún ejemplo de que pudieras mejorar? Mío no te voy a compartir. Ay, Braulio, dime. No, pero fíjate que lo que estás diciendo me hace mucho pensar en el discurso de... hace 2 discursos que vimos, el de 1% mejores. ¿Te acuerdas que hablaba Sí. de miopía espiritual? Hablando Sí. de que muchas veces nos vamos por los pecados más obvios y descuidamos esos pequeños 1% que justamente podrían ser más eficientes de mejorar. Sí. Entonces me llama mucho la atención lo que dices también en ese sentido, de ver esas pequeñas cosillas que también podemos estar mejorando. Y creo que justamente podríamos decir que en parte el joven rico podría haber tenido miopía espiritual. Sí. El grosellero tal vez la tenía. Decía, sí, estoy muy grande, qué padre sombra puedo ofrecer a la gente y eso está muy bien. Pero también hay otras cosas que puedes implementar y agregar. Entonces creo que la lección que a mí me queda es esta de cuidarse de la miopía espiritual, pensando que los pecados más grandes son los únicos que debemos de dejar, o pensando que los mandamientos más obvios son los únicos que tenemos que guardar, o lo único que tenemos que hacer, ¿no? Me gusta mucho pensar en que justamente puede haber todas estas otras posibilidades de crecimiento. Sí, porque ahorita que también, que lo comentaste así, también recuerdo, no sé, hay muchas experiencias a lo mejor de personas. Yo pienso que, por ejemplo, cuando hacen, aquí me hace pensar mucho en la palabra sacrificio. Uh-huh. Porque, mi papá siempre me ha comentado que él tiene el concepto de sacrificio de cambiar algo bueno por algo mejor. Uh-huh. No es como de, pues algo malo, pues lo cambio y ya es bueno y ya es un sacrificio. O sea, le voy a vender mis riquezas a los pobres. Precisamente. O sea, el hecho, y eso duele más, Uh-huh. que cambiar algo malo por algo bueno. Uno dice, al final de cuentas es algo que era necesario hacer, que si tiene su ventaja y su conveniencia. Ajá, exactamente. inmediata. O sea, tiene su parte que uno dice, qué bueno que se hizo, Uh-huh. pero cuando uno ya tiene algo bueno que se esforzó por ello y lo tiene que abandonar, por ejemplo, yo también pienso que, yo he escuchado personas que cuando van a la misión, en un caso de sacrificio, incluso hasta han habido historias de la iglesia, ¿no? Que dejan una beca o que dejan algo secular o deportivo, algo en lo que ellos habían esforzado muchísimo. Uh-huh. Y que el hecho de desprenderse de eso por lo que toda su vida se habían concentrado y dejarlo por irse a la misión, siento que tiene pues ese mérito, ¿no? De decir, siento que ahora sí que parte de mi vida, de lo Uh-huh. que yo soy, lo entrego y confío en que Dios puede hacer con lo que yo le estoy ofreciendo mejor, ¿no? Sí. O sea, como que lo puede multiplicar. Entonces, y se han visto, ¿no? Se han visto esas bendiciones de que yo lo dejé, yo confío en Dios, volví de la misión con todo y de los comentarios de que las personas, ay, ¿cómo estás loco, no? De que vas a dejar esto, de hacerlo por 2 años, ya no vas a rendir igual, no vas a tener la misma edad, se te va a perder el conocimiento, no, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que las personas... Ahí lo ves de regreso en la misión, buscando dónde está su conocimiento. Se le perdió el conocimiento. Sí, los sacrificios que tienen que hacer. Ajá, entonces, igual yo creo que muchas veces algo en lo que nosotros consideramos que estamos bien, a lo mejor una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, y que precisamente tenemos que como cortarla y decir, no, así no es y es diferente. Entonces, sí es parte de lo que duele. Uh-huh. y que uno dice, ay, es que no sé si o sea, como que está muy arraigado a ti, ¿no? Como que sientes que es parte de tu esencia. Sí. Y entonces dices, es que esto definitivamente... Y te pones en el lugar del joven rico y dices, no puedo dejarlo, no puedo soltarlo. Y me imagino... Ahorita no la tengo a la mano, pero ahorita hablando de eso, no sé si tú alguna vez has visto una imagen en la que hay una niña que tiene como un osito de peluche. Sí.
Y entonces está como Cristo dice, entrégamelo. Y la niña así como, no. Y atrás como Jesucristo tiene un osote gigante, ¿no? Sí, Entonces sí. yo me imagino esa escena como con todas las cosas que tenemos que dejar, que pues ahí no dice, ¿verdad? En la historia no especifica cómo el joven rico se hizo rico. O sea, a lo mejor no sabemos si fue por herencia, pero a lo mejor una persona que le cuesta más trabajo soltarlo es porque se esforzó por eso toda su vida y uno dice, pues es que cómo lo voy a dejar así nada más. Uh-huh. Entonces, es parte de, yo creo que de esa confianza y de esa fe que tenemos que desarrollar. Por eso creo que es importante al principio como el diezmo, que nos ayuda un poquito a precisamente soltar esas cosas materiales que nos va preparando para que si en algún momento tenemos esa necesidad o se nos requiere de más del 10% de nuestros ingresos, sino que nos dicen, deja todas tus cosas como Nefi y su familia, y que nosotros tengamos esas disposiciones de decir, sí, lo dejo y no me duele porque sé que es de Dios, ¿no? No es, por más que yo me haya esforzado por obtenerlo, al final de cuentas el propósito por el que lo tengo y lo suelto. Es muy interesante esa idea me gustó mucho esto que dijiste al final, ¿no? Como esta parte de, bueno, no tengo problema en soltarlo porque al final todo es de Dios, ¿no? Esta parte de darnos cuenta que, pues, legal y socialmente es mío. Legalmente sí. Legalmente sí es mío. Pero al final de cuentas no hay nada que te pertenezca, ¿no? Creo que a mí me gustó mucho ahora leyendo el Antiguo Testamento cuando Esaú vende su primogenitura. Esta vez me gustó verlo con el enfoque contrario porque me llamó mucho la atención lo que Esaú dijo. Dijo, yo me voy a morir, ¿para qué la quiero? Y me llamó mucho la atención eso porque lo vi desde el enfoque de la primogenitura en su tiempo tenía que ver con la herencia, ¿no? Entonces para mí acabó representando más como un Esaú diciendo como, pues está padre heredar todo lo que tiene papá, pero pues también me va a morir, tampoco es que me sirva mucho, entonces, venga. Entonces me llamó la atención porque para mí representó más como este desapego, o sea, esta frase se me quedó en la mente, ¿no? Pero yo para qué quiero si al final también me va a morir, ¿no? Entonces me gustó mucho, me quedó mucho en la mente eso y creo que ahorita con lo que dijiste me hizo mucho recordar eso. Me gusta mucho lo que el Elder Holland cita de C.S. Lewis en el párrafo 3, regresándome un poquito en el discurso. Ajá. Al final justamente él está hablando de lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, muchas veces justamente podríamos decir, bueno, el Señor quiere que vayamos a la iglesia los domingos, quiere que demos ofrendas generosas, quiere que leamos las escrituras, y podemos hablar mucho de lo que quiere, pero a mí me gusta muchísimo que tal vez en esta perspectiva es justamente, no, estas cosas que te estoy pidiendo no son el fin, son un medio para el fin. Y entender los mandamientos como un medio para el fin y no como el fin mismo nos ayuda mucho a entender también el plan de Dios para nosotros, ¿no? Lo que quiero no son tus hojas, lo que quiero es que des fruto, ¿no? Podríamos decirle al grosellero, no se trata de cortar tu altura, lo que quiero de ti es algo diferente a las hojas. Las hojas son un medio, tenemos que cortarlas para que puedas dar fruto, pero no es el fin en sí, es lo que pasa cuando hacemos eso. Entonces, no solo es que quiero que conozcas quién fue Nefi. Lo que quiero es lo que pasa cuando empiezas a conocer quién fue Nefi. ¿Tiene sentido? Entonces, siento que me encanta esta manera de verlo. No tiene que ver con que solo quiero que vayas a la iglesia los domingos. No, lo que quiero es lo que pasa contigo cuando vas a la iglesia. ¿Tiene sentido? Claro. No solo que quiero que tomes los sacramentos de Cristo. Lo que quiero es lo que pasa contigo cuando tomas los sacramentos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, el ayudarnos a ver los mandamientos de Dios no como el fin, sino como el medio para el fin, nos ayuda a adquirir esta perspectiva que todas estas historias que el Elder Holland y que nos estás compartiendo tú también nos dan o tratan de comunicarnos. Y bueno, al final de esta parte que el Elder Holland cita, que era lo que quería decir desde hace rato, de hecho, quiero que me entregues todo tu yo natural y te daré a cambio un nuevo yo. Entonces, justamente ver que no es que Dios quiere que le dé el 10% de esto o que le dé un día cada 7 días. No se trata de eso. O sea, es sí, pero es el medio, no es el fin. El fin es cómo me entrego yo a Dios y cómo Dios me hace un nuevo yo. Cómo al final, y me gusta mucho cómo lo pone aquí C.S. Lewis, de hecho te daré de mí. Mi voluntad llegará a ser la tuya. Entonces me encanta eso, cómo es que al entregarnos a Dios nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros afectos, todo nuestro ser empieza a sentirse más cercano a Él y incluso a sentir esa unidad con Él. Entonces creo que justamente es entender que el corte del grosellero, las riquezas del rico, no es, como tú decías, no es que Cristo necesite el dinero, no es que el grosellero, no es que el podador de árboles necesite tus hojas. Ver los mandamientos de Dios como el fin es justamente pensar así.
Y es todo lo contrario, tienes que pensar las riquezas como un medio de cambiarte a ser realmente un discípulo devoto, las hojas como cambiarte a alguien que realmente dé fruto y los mandamientos para convertirte en alguien realmente como Cristo. Uh-huh. Y precisamente también el propósito y el fin de, o sea, de que todas las personas que pusieran en práctica esto que acabamos de comentar, Uh-huh. pues es vivir en esa armonía, ¿no? Que Dios espera de nosotros como pueblo. De hecho, en el discurso habla acerca, en el párrafo 6, habla acerca de que en el mundo, por cualquier pretexto es bueno para dividirnos, ¿no? De que si a ti te gusta esto, a mí me gusta lo otro, si yo pienso diferente que tú. Entonces, encuentra cualquier motivo para que nosotros pudiéramos tener estas contiendas. Y luego dice que precisamente las personas que no tenían, bueno, sí tenían diferencias, pero que lo que más los unía era eso que es de lo que estamos hablando, el estar entregados en el propósito de estar juntos para adorar a Cristo, uh-huh, para estar entregados a Él. Y eso como consecuencia natural trajo que fueran un pueblo lleno de paz, de felicidad, de alegría. O sea, si las personas se están preguntando en el mundo qué es lo que necesitamos para que el mundo cambie, es precisamente esto, que todos dejen su yo natural y sacrifiquen todo lo que necesiten sacrificar y vayan a Cristo. Entonces, aquí me llamó mucho la atención todas esas cosas, porque sí, o sea, en el párrafo 8 dice, ¿cuál es la clave para llevar esas vidas satisfactorias y felices? El amor de Dios. Uh-huh. Y que ese mismo amor moraba en el corazón del pueblo. Yo recuerdo que una de las cosas que más aprendí yo de la misión y que le comenté a mi hermano, le dije, la verdad es que cuando estuve en la misión hubo un tiempo en el que nos hicieron como unas encuestas acerca de lo que creíamos que era más importante como misionero. Uh-huh. No sé si a ti alguna vez te las hicieron, no. Pero me llegaron por correo electrónico y decía, bueno, había como, no sé, una lista de 20 cosas, uh-huh, y decía bautizar, decía enseñar, traer personas a la iglesia, a los miembros, uh-huh, ajá, muchas cosas, pero yo siempre sentí que el punto número 1 era ser más semejante a Jesucristo. Yeah. Y le dije a mi hermano, es increíble porque se siente una diferencia de cuando tú te esfuerzas por ser más semejante a Jesucristo, sí, y ves a las personas diferente, porque empiezas a sentir el amor que Jesucristo tiene por esas personas. Entonces, esta parte del discurso me recordó esa situación, porque es cierto, cuando nosotros nos esforzamos por ser más semejantes a Jesucristo, precisamente el amor de Jesucristo que mora en nosotros hace que nosotros seamos más pacientes con las personas, hace que nosotros, no precisamente que aceptemos el pecado, pero que esa misma paciencia nos ayude como a decir, bueno, a lo mejor está tratando de mejorar en esto y nosotros no somos nadie para juzgarlos, uh-huh, criticarlos, o sea, todo ese tipo de cosas que precisamente desunen a la sociedad, nos ayuda a unirla y a recordar que el hecho de que todos somos hijos de Dios y que tratamos de mejorar, pues nos ayuda también a ser mejores como pueblo de Dios en general. Entonces, ese punto me gustó mucho por eso mismo. Súper. Me estaba acordando de algo que tú dijiste. ¿Te acuerdas que, bueno, para los que no sepan, antes de grabar, empezar a grabar con Diana, nosotros hicimos una prueba. Antes de los videos publicados. Hay 2 videos que grabamos Diana y yo que no están publicados, que fueron las pruebas. Que de hecho nos equivocamos. En el audio se perdió el audio. O sea, fue la prueba para que no cometiéramos esos errores en los videos. Sí. Y yo siempre me quedé con algo que compartiste en ese análisis. No me acuerdo qué discurso era, ni me acuerdo cuál estábamos analizando, pero tú compartiste esta frase o me dijiste que no importa cuántos mandamientos nos diera Dios, si nuestra intención no era llegar a ser como Cristo, nada iba a cambiar. Entonces me llama mucho la atención ahorita que estás hablando justamente de la intención del pueblo, del amor de Dios en el corazón de todos y justamente cómo eso es que los lleva a mejorar. Me viene a la mente mucho esto que me compartías en esa ocasión. No importa cuántos mandamientos Dios nos dé o vivamos, si la intención de nosotros no es llegar a ser como Cristo, como tú lo estás explicando ahorita, pues no va a cambiar mucho al final. Y me gusta mucho cómo engloba todo lo que he estado meditando, pensando o reflexionando ahorita de este discurso. Tiene que ver mucho con la intención de seguir a Cristo, con la intención de dar fruto, con la intención de llegar a vivir una vida más elevada. Ok, ay, qué bonito que todo se vaya armando, porque sí, de hecho igual también dice aquí, bueno, en el párrafo 9, no sé si tienes algo, porque a mí me encantó esta parte del párrafo 9.
Como todos hemos escuchado varias veces en nuestro tiempo en la iglesia, Ujú. dice, el primer gran mandamiento dado a la familia humana es amar a Dios incondicionalmente, sin reservas ni concesiones. Esto es con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Este amor por Dios es el primer gran mandamiento del universo, pero la gran primera verdad del universo es que Dios nos ama exactamente de esa misma forma, incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Cuando yo lo escuché, porque primero escucho los discursos y ya Ujú. después los subrayo, Ajá. de verdad, sentí tan bonito Ujú. porque creo que a veces sí nos ponemos como, no sé, ¿no? Sabemos que ese es el mandamiento, ¿no? Llamar a Dios y a veces es difícil, a veces no es tan difícil y como que batallamos, ¿no? En esa pelea entre nuestro yo espiritual y nuestro yo natural, pero cuando recordé que Dios nos ama así, como que sentí que es mucho más fácil amar a Dios cuando sabes que es como, o sea, que Él ya te amó primero y que todavía lo único que tienes que hacer es como lo mismo que Él ya hizo. Pero obviamente, pues, Él lo hace de una manera perfecta, porque Él es un ser perfecto, pero con el mismo principio que acabamos de hablar, el hecho de que nosotros nos perfeccionemos en ciertas cosas, Ujú. hace que nuestro amor sea un poquito más perfectible hacia Dios y también hacia los demás, hacia nuestro Ujú. prójimo y hacia nosotros mismos, que también, de hecho, es el segundo mandamiento. Entonces, que también se habla aquí en el discurso, ¿no? Dice solamente de la forma en la que nosotros nos esforcemos por amar más a Dios de esta forma, Ujú. es la que en realidad, dice solo entonces, de hecho podemos guardar eficazmente el segundo gran mandamiento. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí bueno, a mí personalmente me hace falta mucho para llegar a amar como Dios lo hace conmigo o con todos sus hijos en general, pero creo que a veces es importante que se nos recuerde esta verdad de esta forma, así tan como lo dice el Elder Holland, Sí. porque a veces como que siento que lo olvidamos, como que siento que lo damos por hecho y decimos, ah, sí, Dios nos ama y Dios nos quiere y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero cuando lo recordamos así, como que el vivir los mandamientos, el seguirlo, el confiar en Él, se vuelve un poquito más fácil, un poquito más ligero. Entonces, creo que fue un punto muy importante para mí del discurso. Súper. Yo siento que este párrafo lo que a mí me gustó mucho que trae es para mí hasta revolucionario hasta cierto punto, porque, ¿sabes? Siempre hemos oído, o por lo menos en mi caso, siempre he oído el Dios te ama mucho, Dios te ama más de lo que puedes imaginar, su amor por ti es infinito, etcétera. Pero a mí me gustó mucho que Elder Holland trae todos estos adjetivos o todas estas descripciones a la mesa que a mí no se me había ocurrido adjudicarle al amor de Dios. O sea, esta parte donde él dice, Él nos ama sin reservas, sin concesiones, con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y me llama mucho la atención porque nunca, sí, o sea, la descripción o el cuadro que pinta frente a nosotros en cuanto al amor de Dios es tan detallado, es tan hermoso como lo va pintando poco a poco. No solo es un Dios te ama mucho, es un Dios te ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y de hecho, reflexionando un poquito en eso, porque pues esto es parte de Doctrina y Convenios 4, parte de algo que... ¿Los misioneros siguen memorizando? ¿Sí? Yo espero que sí, para no sentirme tan viejo. Ya sé. Ya con este nuevo profeta ya uno no sabe Uno no sabe ni en qué iglesia está. No. Bueno, perdón. Ajá, no, pues yo, por ejemplo, me puse a pensar que nosotros sabemos que debemos servir, o sea, esta parte de Doctrina y Convenios 4 sabemos que define cómo nosotros debemos servir con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y me parece significativo el escuchar del Elder Holland que Dios nos ama de esa misma manera. Y tiene mucho sentido porque un buen líder no exige a la gente que haga más de lo que él está dispuesto a hacer. Entonces me parece muy significativo. Claro, tiene mucho sentido que Dios nos ame con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Si Él nos está pidiendo que hagamos eso con Él, es porque Él ya estuvo dispuesto y está dispuesto y lo sigue haciendo. Él ya lo hace. Él ya nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Y me parece fascinante el verlo desde este enfoque. Te estoy pidiendo que aprendas a hacer algo que yo hago contigo, que he llevado haciendo desde hace mucho tiempo y que quiero seguir haciendo. ¿No? Yo te amo con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Me parece simplemente una lección fascinante. Para mí este párrafo es simplemente revolucionario en cuanto a cómo entender el amor de Dios. Y me encanta porque así se va a quedar en mí esto. No solo el amor de Dios es grande, sino es con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Uh-huh.
Y bueno, y nada más para terminar ese punto, porque pues me llamó mucho la atención, sinceramente. Me gusta mucho recordar que de los atributos de Jesucristo, siento que los que más implican mucho la acción es como la fe y el amor. Entonces, el hecho de pensar de que, o sea, sí, o sea, yo, bueno, ahorita reflexionando en el discurso digo yo, pues es que ¿qué hace Dios todos los días? O sea, si yo diario estoy como, no sé, en la escuela, en el trabajo y haciendo estos videos, no sé, ¿no? Pero Dios todo su tiempo lo dedica a la salvación de sus hijos. No hay ni un instante en el que Dios no piense en cómo nos puede ayudar para mejorar, para progresar y para volver a su presencia. Y no solamente eso, sino como que lleguemos a ser como Él para que nosotros también podamos tener, pues como dice el título, la mayor posesión de todas. Entonces, creo que eso es lo que, sí, lo que más me llama la atención del amor de Dios, que a pesar de que a pesar de que nosotros seamos tan imperfectos, a pesar de que nosotros nos fallemos y que algunos ni siquiera tengan interés en conocer si hay un Dios, Dios sigue haciendo como su función y sigue haciendo lo mismo y lo sigue haciendo como dijiste, o sea, lo ha hecho y lo seguirá haciendo y lo hace con el mismo entusiasmo. O sea, sí creo que hay veces en las que se pone triste, no sé, de que haya personas que no quieran hacerlo, pero al final de cuentas su perfección y su amor perfecto es lo que lo hacen seguir adelante y pues creo que es algo que nosotros podemos recordar para que nosotros también tengamos esa motivación. Súper. Ya rumbo al final, realmente solo hay en el párrafo 11 algo que a mí me terminó por llamar la atención, y él habla de la corona de espinas y una áspera cruz romana, y él habla de que todos nosotros pasamos por esos símbolos de alguna manera, ¿no? Y él dice, sin importar cuán rico fuera el joven gobernante o el joven rico, no era lo bastante rico para pagar y escapar de la cita que tenía con dichos símbolos, y nosotros tampoco lo somos. Para mí, mientras estaba leyendo esta frase, me vino a la mente que nosotros no somos lo suficientemente ricos para pagar la mayor posesión de todas. Nadie en esta tierra va a ser jamás lo suficientemente rico para poder pagarla. Eso no es algo que se compra con dinero, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa idea, aunque yo pensé que eso iba a decir. Acabo diciendo otra cosa, pero me quedé mucho en esta idea, pensando en qué padre es esto. O sea, al hablar de la mayor posesión, es algo que no importa qué tan rico seas en este mundo, no importa qué tan bueno haya sido para los negocios y si tu empresa es la más grande en el planeta, o sea, no es algo que puedes adquirir, nunca se puede ser lo suficientemente rico para comprar la posesión más importante de todas. Y eso me llamó bastante la atención pensar. Ahora, por el otro lado, pensando en lo que sí dijo, él habla de que nadie puede escapar de estos símbolos. Me gustaría leer un poquito atrás, desde el inicio del párrafo 11, donde dice: hermanos y hermanas, es mi ruego que tengamos éxito donde ese joven rico falló, que tomemos la cruz de Cristo, por exigente que sea, a pesar de las dificultades y a pesar de cuál sea el precio. Doy mi testimonio de que cuando prometemos seguirlo, el sendero pasará de una u otra manera por una corona de espinas y una áspera cruz romana. Me gusta mucho esta parte que él dice, tomemos la cruz, que por exigente que sea, a pesar de la dificultad y a pesar de cuál sea el precio. Entonces me gusta mucho cómo sigue manejando esta idea del precio y que finalmente el precio de la salvación o de la posesión mayor no se gana, no se paga con dinero, se paga justamente con esa cruz, con el precio que conlleva esa cruz, cargarla y estar con ella, ¿no? Y siento que me llama mucho la atención esto, hablando de precios y de valores y todo eso. Al final de cuentas, la posesión más valiosa o mayor de todas se paga en nuestro discipulado a Cristo. Es como, y finalmente ni eso lo paga, porque al final de cuentas, como dice el Elder Uchtdorf, la salvación no puede comprarse con las monedas de la obediencia, es la sangre del Hijo de Dios la que paga el precio de la salvación, ¿no? Y nosotros damos algo simbólico, ¿no? Claro. Pero sí, me gusta mucho pensar en esto, que realmente la mayor posesión al final se adquiere o se paga, por así decirlo, con ese discipulado y la cruz que llevamos. Perfecto. Sí, a mí también me llama mucho la atención todo eso que acabas de comentar. Y ya es lo último que yo tenía, ¿eh? Muy bien. Entonces, a mí también justamente después de lo que acabas de leer, dice, por la bendición de recibir la mayor de todas las posesiones, el don de la vida eterna, es muy poco lo que se nos requiere, que permanezcamos en el en el camino de seguir al sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces,
ahorita que acabas de mencionar lo de las riquezas, pues sí, materiales. Y luego me gustó que al final comentaste lo de las monedas de la obediencia, porque precisamente yo iba a comentar algo sobre eso. O sea, a lo mejor vemos lo material como, pues sí, lo más palpable, porque es con lo que nosotros todos los días nos esforzamos por obtener, porque con eso pues nos mantenemos con vida, ¿no? En esta tierra, para tener este alimento, vestido, todo lo necesario para sobrevivir. Pero también, por otro lado, no existe, o sea, por más buenos que seamos, por más que nos esforcemos, no es como por desmotivarnos, pero pues nunca vamos a poder, como acabas de comentar, pagar ese precio que conlleva el hecho de que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Entonces, lo que nos queda con este discurso es precisamente cargar nuestra cruz, dejar atrás, así como hemos dicho en los discursos pasados, a lo mejor no de tajo, pero tener en mente, bueno, como dijo el presidente Holland al inicio, el hecho de tomar la decisión de seguir a Jesucristo es de una vez, o sea, es decir, lo voy a seguir y ya lo que pasa en el proceso es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de seguirlo es de un inicio y decir, a lo mejor fallo, a lo mejor me equivoco, a lo mejor sí retrocedo, pero desde que tomé esa decisión, yo entiendo que es porque entendemos un poquito mejor también el hecho de lo que conlleva esta gran posesión, la mayor posesión de todas, que es la vida eterna. Entonces, mientras más estemos intentando acercarnos a Dios, a Jesucristo y... Teléfono, ahí te contestan. Ok, yo dije, no voy a seguir otra vez. Ok, mientras más nos esforzamos por seguir a Dios y a Jesucristo, pues todo lo demás va a ser como un segundo plano, en realidad. No va a haber algo que nos impida estar con Él, que no sea algo que nosotros decidamos hacer o dejar de hacer. Entonces, básicamente creo que eso es lo que tiene el discurso del Elder Holland. Súper, pues ¿quieres compartir tu semilla? ¿Quieres que la comparta yo? A ver, compártela tú. A ver. Mira, yo estoy muy indeciso. La verdad es que estas dos ideas que he comentado me han gustado mucho. Yo no había subrayado casi nada. O sea, yo dije, pues quién sabe qué va a pasar con este discurso. Diana va a hablar. Que sea lo que Dios quiera. Ándale. Y espero que haya sido eso. Ajá, y siento que estas dos ideas me fascinaron. Esta parte de lo que compartías del grosellero y verlo en la perspectiva del Elder Holland, de la historia del joven rico que comparte el Elder Holland, y pensar en cómo ambas historias nos gritan esta lección de no importa qué tan alto vayas, nunca creas que es suficiente todavía. No me gustaría decir suficiente, que no creas que no hay algo más todavía que puedes alcanzar o a lo que puedes aspirar. Claro. Y me gustó muchísima esa, y la otra que me gustó fue lo del amor de Dios. O sea, para mí esas dos son como las dos cosas que de verdad me quiero llevar, y yo voy a mencionar las dos porque siento que sí fueron algo bastante interesante aprender de este discurso, ahorita justamente que hablábamos. Pero creo que si tuviera que escoger una, me quedaría con el amor de Dios. Siento que esa enseñanza que dio en el discurso me cambió mucho, o por lo menos me amplió. Creo que es la mejor palabra que puedo utilizar. Amplió mucho mi visión en cuanto a lo que el amor de Dios es y cómo es. Que creo que eso me encantó aprender con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ok, muchas gracias, Braulio. Yo también definitivamente me voy con una parte de mi semilla en esa sección del amor de Dios. Recuerdo una canción de Lefi que habla acerca, bueno, hay una frase especial que dice que cuando sientes realmente el amor de Cristo no vuelves a ser la misma persona. Entonces, yo confío mucho en esa parte. Por lo menos, o sea, yo sé que seguimos fallando y seguimos intentándolo, pero hay algo en ti que cambia, que sí, como que dices, definitivamente quiero seguir, ¿no? Sí, quiero permanecer en este camino. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención del discurso como conclusión también es que en el título del discurso habla acerca de la mayor posesión. Entonces, sí me puse a buscar un poquito acerca de lo que se refiere a posesión. Hablamos un poquito también de que es algo que te pertenece, y durante el discurso hablamos de que precisamente todo lo que existe en esta tierra legalmente nos pertenece, pero realmente sabemos que, como dijo Saúl, pues me voy a morir, ¿no? Al final de cuentas, siento que lo que sí nos pertenece pues es nuestro albedrío, y es lo que mayor podemos entregarle a Cristo
para que Él nos pueda precisamente entregar la vida eterna. Entonces, creo que es un cambio, podría decir que injusto, porque siento que salimos ganando por lo mínimo, o sea, como, pero al final de cuentas eso es lo que se nos requiere y es lo que nosotros podemos dar, que es lo máximo que nosotros podemos dar y es lo máximo que podemos recibir. Entonces, en esa negociación creo que es equitativa y creo que me da mucho entusiasmo, mucho consuelo el hecho de saber que a pesar de todo lo que pase, de encontrar nuestros errores, y especialmente aquí particularmente hablando de mis errores, que Dios nos siga amando de esa misma forma. Entonces creo que esa es mi semilla del día de hoy. Súper. Pues, gente, espero lo hayan disfrutado mucho. Yo lo disfruté mucho. He aprendido y sentido bastantes cosas este día, en esta sesión. Y pues nada, estamos muy emocionados, Diana y yo, de terminar este primer ciclo de conferencia general. Esperemos sea el primero de varios y esperemos que también ustedes lo hayan disfrutado. Este fue el último discurso de la conferencia general de octubre del 2021. Me pareció un excelente discurso, lo disfruté mucho y sí, como si hubieran cerrado con broche de oro. Yo sí lo senté así y espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Esperamos que disfruten muchísimo la conferencia y nos estaremos viendo el domingo en punto de las 7 p.m. hora de México para la transmisión que tendremos después de la conferencia general. Pues nada más, muchísimas gracias, gente, y pues nos estamos viendo el domingo. Hasta el domingo. Lo que tal vez querías a completar y la falla que estás viendo y que es la más obvia, ¿no? Que en mi caso es lo más obvio, es que no estoy entregando a tiempo. Pero te descuidas de darte cuenta de la otra parte, que es qué es lo que pasa a pesar de ese esfuerzo imperfecto. ¿Qué es lo que sí está pasando contigo a pesar de que 10 santas cenas después sigues diciendo, híjole, es que esto todavía no? ¿Qué pasa a pesar de eso? Porque yo te digo,